amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos preparado un programa dedicado a la antropología, que es una ciencia que estudia las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas, así a grosso modo. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Luis Pareja, que es miembro de la asociación ASANTO, la Asociación de Antropología de Toledo. Luis, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haber acudido a nuestro programa. Sí. Bueno, antropología, esa definición así a lo mejor un poco vaga ha quedado yo. ¿Qué es la antropología? Sí, bueno, pues la antropología es una disciplina que estudia, las manifestaciones, sociales y culturales, pero no desde una perspectiva como hacen otras ciencias, pues histórica, económica, sino desde una perspectiva holística, una perspectiva global, intentando conectar pues las implicaciones en todos los aspectos de las manifestaciones culturales humanas, ¿no? Puede abarcar la antropología desde el estudiar pues, la artesanía, o el folclore, o las manifestaciones, religiosas. Es decir, puede estudiar un abanico de fenómenos, muy diversos, pero siempre buscar una interconexión entre los fenómenos y siempre, como digo, de una perspectiva no centrada ni en lo económico, ni en lo político, sino conectarlo todo de puntos de vista diversos. Muy bien, sí. Y entonces, ¿para qué sirve la antropología? Se puede preguntar a la gente, ¿sabes? Es el estudio de diferentes ámbitos del ser humano, pero ¿hacia dónde nos lleva la antropología? Bueno, la antropología tiene muchas subdivisiones y mencionarlas todas es muy complicado. Pero en nuestro caso, en la asociación de ASANTO, entendemos la antropología desde el punto de vista básicamente del patrimonio inmaterial de nuestra región y de nuestra comunidad. O sea, nuestra comunidad pues nuestra provincia, Toledo, pues es una región rica en tradiciones, en manifestaciones culturales, algunas de ellas de carácter religioso, pero también pues vemos también una época de cambios, también pues la inmigración. Hay muchos fenómenos que nos interesan y pensamos que la antropología puede servir primero pues para algo tan valioso y tan sencillo como conservar lo que es valioso, igual que se conserva pues un edificio o un resto de un edificio que consideramos que es valioso porque es parte de nuestra identidad. Pensamos que también la antropología debe también, tal como lo entendemos, servir para conservar ese patrimonio inmaterial y que de alguna manera pues no solo conservar porque es valioso, sino para reivindicar nuestra identidad en una época de globalización y de que la gente pues perdemos un poco nuestra identidad en una sociedad tan globalizada, ¿no? Más o menos así es lo que... Nos puede servir también para entender un poco la evolución del ser humano en cada sociedad. Sí, o sea, también sirve para tener una perspectiva de los cambios, ¿no? Las culturas no son estáticas, son dinámicas, cambian, ¿no? Las tradiciones que creemos inmemoriales, pues llega un antropólogo y estudia pues, que detrás de esa supuesta tradición inmemorial, pues hay un origen y una influencia de otras tradiciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues es complicado, sin poner un ejemplo, explicarlo así, transmitirlo, pero básicamente el interés prioritario en ese caso que tenemos nosotros es pues conservar, reivindicar y temas que nos resulten de interés desde el punto de vista cultural, para fomentar la identidad y para que no se pierdan cosas que valen, son valiosas, ¿no? Y con ese objetivo nació el año pasado esta asociación. Sí. Bueno, es una asociación que aglutina a personas que hemos estudiado antropología, pero hay personas que simplemente pues tienen un interés por la cultura y las manifestaciones culturales que tenemos a nuestro alrededor, en este caso en Toledo. Y bueno, pues somos un grupo de gente interesada que también pues tenemos vínculos de amistad, lógicamente, y entonces, pero lo bonito es que somos gente que venimos de ambientes diversos, por ejemplo, de la educación, como es mi caso, yo soy profesor de instituto. Hay gente que trabaja en temas de patrimonio inmaterial, hay gente que trabaja en sanidad y que le interesa ver las implicaciones, culturales de los fenómenos del campo en el que están trabajando. Bueno, en mi caso, que es lo que puedo hablar más así, a mí me interesa particularmente pues, el fenómeno de la inmigración en los institutos. En los institutos ahora, en los colegios, hay mucho alumnado inmigrante y ese alumnado pues está transformando, está teniendo un impacto, cultural y también genera unos problemas de integración, que no se pueden afrontar desde el punto de vista de simplemente más dinero, ¿no? Sino que hay que afrontarlos desde un análisis, pues cuál es su cultura, qué contraste tiene con la nuestra, qué problemas de integración en su caso, ¿no? Eso es un poco
lo que puedo contestar a tu pregunta. Porque ¿no? estas aulas es verdad que se están llenando, cada vez son más multiculturales, cada vez vemos gente de otros países, de otras culturas. ¿Cómo se está llevando? Tú que lo testas diariamente, todo esto, ¿cómo lo viven los jóvenes de hoy? Bueno, yo creo que los jóvenes, digamos, que son, digamos, siempre han vivido en España y que no tienen ningún vínculo en el extranjero, yo creo que en general viven con bastante normalidad en la presencia de alumnado de origen inmigrante. Muchos de ellos han vivido más años en España que fuera, simplemente tienen un vínculo, no lo viven con normalidad. Lo que pasa es que digamos que hay algunos factores que indican que, por ejemplo, pues el hecho de que el fracaso escolar esté más concentrado en alumnado con este perfil que con otros perfiles, pues indica que es un hecho que debemos atender. Es decir, que el hecho de que si queremos garantizar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos, pues si este alumnado con origen inmigrante tiene más fracaso, pues hay que pensar que quizás el factor cultural es un factor que puede ayudar, o sea, que hay que atender para intentar, bueno, pues rectificar o introducir modificaciones para ayudar a este alumnado a no tener fracaso escolar en este caso, ¿no? ¿Y por qué puede darse ese fracaso escolar esos índices más elevados en esta población? Porque si muchos de ellos viven en España, a lo mejor el idioma, dices, bueno, puede ser una barrera, etcétera, pero si en ese caso no lo llevan años, ¿cuál puede ser? Bueno, es un tema, digamos, complejo, no se puede simplificar, pero yo daría un par de orientaciones. Por ejemplo, es no solo su actitud ante la cultura, digamos, de acogida, es también pues, su grado de identificación con nuestra cultura y también la actitud explícita o implícita de los otros agentes que les rodean, ¿no? Es decir, profesores, alumnos, y que, claro, nosotros pensamos que, bueno, pues que todo chaval pues, debe pasar al instituto y después estudiar un ciclo o ir a la universidad y demás. En ese caso forma parte de las expectativas mayoritarias, ¿no? En gente que viene de otras culturas, pues a lo mejor pues, las expectativas son diferentes y también, bueno, pues tienen el sentimiento de sentirse, digamos, pues una minoría, que les hace sentirse quizás estigmatizados, aunque no lo estén. Hay muchos factores, digamos, muy complejos de ver, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, yo he vivido 9 años en Alemania y, bueno, pues es verdad que un español en Alemania, pues es, por así decirlo, un inmigrante de primera categoría, por así decirlo. No nos podemos sentir discriminados, ni yo creo que no lo he sido jamás, ¿no? En sentido fuerte, ¿no? Pero todas esas experiencias que sienten los alumnos inmigrantes, creo que las puedo entender muy bien, y yo creo que cualquiera que escuche este programa, que haya vivido unos años fuera, puede entender muy bien lo que significa sentirse minoría, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas que pasan en nuestra vida diaria, en la sociedad, dependen precisamente de ese choque cultural. Entonces, bueno, pues investigarlo, ponerlo de manifiesto, darlo a conocer y después, con ese conocimiento, pues habilitar que las administraciones o quien sea competente tome medidas para evitar conflictos o problemas o mejorar la integración de las personas que están en esta situación, ¿no? Pero bueno, yo hablo de la educación, que es lo mío. Si tuviera aquí un compañero de sanidad, hablaría de las implicaciones de los pacientes de otros países, que también tiene muchas de las que contar, ¿no? Claro, es verdad, porque a lo mejor no caemos hasta el momento en el que realmente lo vivimos en nuestras carnes. Tú hablabas de que has estado en Alemania, pero realmente la cultura es cultura occidental, no deja de ser... salvando un poquito las distancias, o Inglaterra, etcétera, que es nosotros más o menos donde nos movemos en el ámbito, pero tendemos a imponer nuestra cultura siempre que el país de acogida no recibe a lo mejor de una manera adecuada a la persona que llega de fuera. Sí, yo creo que hay una tendencia en general universal en todos los países, en todas las sociedades, a considerar nuestras propias normas como lo normal, lo normal. Pero cuando uno viaja, pues ve que lo normal es muy diferente. ¿A qué hora cenar en España? Aquí lo normal es a las 9 o a las 10. Vas a Alemania y si dices que a tu hijo le has dado de comer a las 9, pues llaman a la policía diciendo qué mal padre, ¿no? Y tal, ¿no? O sea que no... Entonces, ejemplos como estos sirven para que, bueno, el contraste cultural implica pues, que relativices tus puntos de vista, tu manera de ver las cosas. Y efectivamente, pues como toda la sociedad tiene una tendencia a decir, alguien que viene de fuera tiene que integrarse. Y bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos es así. O sea, yo acabé con mi estómago germanizado y a las 7 de la tarde ya tengo hambre y ceno muchas veces a esa hora, pero incluso a pesar de que yo vivo aquí. Pero o sea, la mayoría se integran. Pero hay un fenómeno también interesante, que hay una interacción no solo en un sentido de la cultura mayoritaria a la minoritaria también influye a la mayoritaria.
es lo que ha pasado en España, lo que pasa, yo lo he visto perfectamente en Alemania, y pasa en todas las culturas. Y viendo el alumnado inmigrante en España, pues se integra, pero también influye. Es un camino de doble dirección, de doble sentido, ¿no? Y eso también es muy interesante, y es un aspecto no tan estudiado, y que hay que, yo creo que ponerlo de manifiesto de alguna manera, ¿no? Eso, o sea, mutua influencia, ¿no? Claro, lógicamente la cultura mayoritaria influye más, ¿no? Pero sí, es interesante. Es muy interesante el tema de la antropología desde todos los puntos de vista, porque claro. Cada ámbito, como decías, aporta toda su sabiduría, por así decirlo, y todo su conocimiento. Todo esto, a lo mejor si lo juntáramos, haría a lo mejor una sociedad mejor o un poco más justa, un poco... Yo creo que más tolerante, una sociedad más flexible. Y yo creo que, bueno, pues que, o sea, hoy en día, bueno, llevamos ya un montón de décadas de globalización, vivimos en la Unión Europea, y entonces eso no tiene, pues, a pesar de movimientos pues, que van un poco en contra, el Brexit que parece que quiere desconectarse un poquito de la globalización de Gran Bretaña, yo creo que vamos irreversiblemente en camino de una sociedad pues, multicultural, y conectada y globalizada, ¿no? Pues Internet es uno de esos vehículos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que cuando más entendamos, o sea, la antropología yo creo que puede tener un buen papel a la hora de entender esos procesos, digamos, de transformación social en el que están jugando en fuego el contraste entre culturas y muy diversas, ¿no? Yo lo he visto, yo he vivido 9 años, como digo, en Alemania, y desde el punto de vista gastronómico, de las lenguas escritas en la calle, la manera de vivir, de trabajar, todo ha cambiado en solo 9 años. Yo lo he percibido en una ciudad pues, grande e importante como Múnich, que es la que he vivido, ¿no? Y eso a escala pasa en todas partes, aquí en Toledo, por supuesto. Es muy curioso, además, aquí hablando de Toledo, por ejemplo, de esto de las culturas, a lo mejor nos vamos un poquito del tema, pero bueno, la cultura asiática, es verdad que hemos vivido pues, como una cantidad increíble de inmigración asiática, que no sé, tú no lo ves, o sea, no se relacionan. O sea, es muy curioso la cantidad de asiáticos, pero que no interactúan. Bueno, es que hay, o sea, bueno, por ejemplo, normalmente hay muchas inmigraciones, digamos, de muchos tipos. Por ejemplo, los inmigrantes de la Unión Europea, que se mueven entre los países, normalmente migran buscando, pues tienen un trabajo, un puesto de trabajo, como son los ingenieros españoles que van ahí al trabajo. Pero otro tipo de inmigrantes buscan inmigrar de comunidad a comunidad. Entonces, por ejemplo, pues los asiáticos pues no vienen los ciudadanos chinos no vienen aquí a España con un puesto de trabajo desde allí, sino van aquí, durante un tiempo viven en la comunidad china y ahí dentro les buscan un trabajo. Entonces, esa tendencia a la guetización, por así decirlo, a hacer guetos, es muy frecuente, ¿no? En Alemania, el Estado alemán pues intentó, cuando admitió a 800.000 inmigrantes, intentó repartirlos. Pero lógicamente los afganos se juntaban con los afganos en ciudades de afganos, por ejemplo Berlín. Y entonces la tendencia a la guetización es frecuente en los inmigrantes de primera generación. Pues la segunda o tercera generación, que son los hijos de inmigrantes que han pasado por la escuela, pues tienden más a integrarse, a separarse más de ese gueto, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces también depende, claro, de verlo, que es inmigrantes de primera generación, de segunda, de tercera, pero en cualquier caso, eso marca ese fenómeno de distanciamiento de la primera, la segunda y tercera generación de inmigrantes, marca el fenómeno, lo que estoy diciendo, ¿no? Que la tendencia es imparable a una mezcla y a una interacción mutua, ¿no? Que a lo mejor pues tienes un amigo que se casa con una de Cuba o una de China. Sí, al final es verdad que terminamos todos entrelazados por mucho que conflicto que haya. Volviendo a Santo, vamos a recuperar otra vez. Esta asociación nació el año pasado, como decíamos. ¿Por qué nació? ¿Hay un vacío de este tipo de ciencia aquí en la ciudad, en la provincia? Sí, en la provincia. Bueno, en primer lugar nosotros creemos de alguna manera, pienso así, que creemos un poco en la sociedad civil. O sea, es decir, no todo tiene que estar pues iniciativas estatales o del ayuntamiento, de la junta, sino que queremos que una sociedad pues debe tener una vitalidad. Y deben existir iniciativas de ciudadanos pues que se juntan porque les interesan, forman vínculos de amistad y bueno, pues hacen plataformas o asociaciones. Nosotros pensamos que es algo como de salud ciudadana, ¿no? De salud ciudadana. Y en ese caso, bueno, pues un poco la casualidad y la amistad pues nos formó un núcleo duro de gente que queríamos eso y que pensamos que hay un vacío. El vacío es
el dar la posibilidad de, primero de crear un grupo de personas interesadas por la antropología que quieran conocer nuestro entorno nuestro entorno de la provincia y la ciudad desde el punto de vista cultural antropológico. Entonces, pues, hay gente que le interesa, bueno, ver piedras, ¿no? Por así decirlo, ver el castillito, el no sé qué tal, pero hay gente que le interesa, pues, contemplar las tradiciones, contemplar las culturas, profundizar, y básicamente, pues, pienso que ese es el principal vacío. Luego, somos gente de, como he dicho, de la educación, la sanidad y otras áreas, que también tenemos otros intereses, digamos, un poco más particulares. En mi caso, estudiar la multiculturalidad en la escuela y demás. En el caso de los profesionales de la sanidad que trabajan en nuestra asociación, pues el impacto de la inmigración en la atención sanitaria o la mejora de la atención sanitaria teniendo en cuenta la inmigración. Hay intereses variopintos y diversos. Y entonces ese hueco yo creo que existe y que estamos intentando llenarlo. Y bueno, y estamos ahora, digamos, en una fase de captación de gente, de publicitarnos, para crecer. Y luego, bueno, pues también seguir una dirección, la dirección que querramos los miembros, que eso tenemos que decidirlo nosotros, ¿no? Pero más que nada en esa dirección, ¿no? Tenéis una página web también, en la que también tú puedes entrar ahí, hacerte socio y enterarte un poco de todo esto. Antropologiatoledo.es. Sí, efectivamente. Y tenemos una página de Facebook y, bueno, pues hacemos diversas actividades que, bueno, si quieres lo puedo decir. Y bueno, la cuota es mínima, bueno, 20 euros al año, es una cuota simbólica, pero la idea es, bueno, crear ese grupo con el que podamos sentar la base de hacer otras actividades ulteriores y entonces estamos en una fase, digamos, de actividades que puedan, pues, atraer público, atraer gente interesada y a partir de ahí, bueno, pues dar otros pasos, ¿no? de esto, ¿no? Pues las actividades que hacemos, si quieres las digo ahora, por ejemplo, pues hemos hecho ya varias visitas antropológicas, por ejemplo. Algo muy desconocido, pues eso, en la Puebla de Montalbán, pues hay un museo antropológico de los pueblos de la Siberia, ¿no? Montado privadamente por una señora francesa que ha vivido muchos años por la Siberia, habla ruso y tal, una mujer maravillosa. Entonces hay un museo de yurtas de estas de la Mongolia y de la Siberia, y bueno, es un museo antropológico, no es Toledo, no es nuestra tradición, pero es una actividad interesante, ¿no? Entonces, pues gracias a nuestros contactos, pues organizamos una visita, ¿no? Que fueron gente también, ¿no? Además, ¿no? También organizamos un ciclo de tertulias y bueno, pues una vez al mes en el Alcázar, pues traemos a alguien que pueda aportar algo desde el punto de vista antropológico y a dar una tertulia, un formato más flexible, ¿no? Es decir, que bueno, a lo mejor explica un poco su tema y da pie a un diálogo. Hemos traído a Ventura Rodríguez, un experto en la cultura de los montes de Toledo. Vamos a traer el mes que viene a un experto en literatura oral que viene del Ministerio de Educación de Madrid a hablar de la cultura y la literatura oral de Ciudad Real. O sea, cosas, digamos, relacionadas con la cultura, patrimonio inmaterial. Y bueno, pues eso es una actividad. Y también, claro, como estamos naciendo, estamos intentando captar socios, crear, digamos, un núcleo más amplio de gente, queremos hacer estamos preparando una revista electrónica para que la gente que quiera escribir, que investigue algo, que quiera bueno, pues mostrar lo que ha estudiado, su interés en ese aspecto antropológico, mostrarlo a los demás, pues darle ahí, pues, un espacio, ¿no? Y también, bueno, pues también tenemos otras actividades. Estamos preparando grupos de investigación muy modestos, porque de momento, bueno, no estamos pendientes de tener una cierta financiación. Grupos de investigación en educación, en sanidad, el folclore y también las manifestaciones, digamos, de carácter, digamos, pues espirituales, por así decirlo, ¿no? Porque también, pues hay tradiciones religiosas en Castilla-La Mancha que, bueno, pues forman parte de nuestro patrimonio y hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que darlas a conocer, ¿no? Por ejemplo, pues el Corpus de Camuñas, que es una maravilla, y otros corpus también de Toledo, bueno, aparte del de Toledo. Aparte de Toledo, por supuesto. Sí, por supuesto, tal, eso está claro. Pero hay mucha gente, muchas digamos, manifestaciones espirituales de interés y, bueno, pues creemos que hay que darle una plataforma, ¿no? Nosotros, claro, tenemos nuestro trabajo y hacemos lo que podemos, ¿no? Pero cuanta más gente pueda estar con nosotros, pues mejor.
Así Muchas que, de las tradiciones, habladas del Corpus de Camuñas, sí, pues tienen base religiosa. Muchas sí, nacen de la religión, sí, realmente. O sea, que los humanos, sí, la raza humana tiene mucha sí, base religiosa, muchas de las de todas sí, las religiones. sí, sí, sí. Bueno, al margen de las creencias de cada cual, bueno, que eso es un asunto, digamos, de cada cual, está claro que la religión es una constante de la mayoría o de todas las culturas. Ujú, Entonces, digamos, pues el fenómeno religioso también puede ser estudiado desde un punto de vista de la antropología filosófica y la antropología cultural también, es decir, ujú. conectarlo pues con otras realidades, otros aspectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso del Corpus de Camuñas es una expresión religiosa, pero con elementos carnavalescos, ¿no? Algo un Sí, poco... parece contradictorio, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, pues, claro, entender esas manifestaciones tan chocantes, ¿no? Desde el punto de vista, como muy bien has percibido, Celia, pues es algo al que le interesa un poquito a la antropología, no se queda simplemente en observarlo, sino que quiere pues, conocerlo, quiere entenderlo, ¿no? Bien, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que podemos aportar algo. Pienso que podemos aportar algo, así que animo a los interesados a que se pongan en contacto con nosotros y que bueno, o participen o que colaborando, participando, organizando las actividades, que sea bienvenido, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Para conocer nuestra región, conocer nuestra región no es solo conocer geografía, o sea, digamos, físicamente, ¿no? Sino también conocer esas cosas, esa tradición viva, espiritual, como puede ser las fiestas, las tradiciones, o por ejemplo pues esto de las campanas, ¿no? Es decir, muchas cosas, ¿no? Es decir, el lenguaje de las campanas, toca muerto, toca nacimiento, toca tal. Hay muchísimos fenómenos que pasan desapercibidos y bueno, pues queremos contribuir muy modestamente a conocerlo, ¿no? Porque todos ellos tienen base antropológica, incluso los nombres. Pues, una amiga que se llama Cortes, ¿cómo te llamas Cortes? La Virgen de Cortes, ¿no? No conocen a lo mejor que es de Albacete, o la Virgen de los Llanos, que también es de Albacete. Tienen también base antropológica. Sí, la ventaja de la antropología, que frente a, digamos, a otras ciencias, es la perspectiva, digamos, de que intenta conectarlo todo, ¿no? La historia, la economía, la cultura, y manifestaciones muy diversas, ¿no? Pues, cabe en la antropología pues, el toque de las campanas, hasta la artesanía, hasta pues, una fiesta religiosa, hasta, pues no sé, pues, la diversidad es lo que atrae, ¿no? Del sentido de la antropología, ¿no? Que no es especializada y permite entender las cosas, porque hoy en día, claro, vivimos en un mundo bastante complejo y muy complejo. La globalización, pues decir que entendemos este mundo pues sería presuntuoso, pienso yo, ¿no? Pero por eso necesitamos perspectivas que nos permitan conectar realidades y entenderlo todo un poquito pues, más globalizado, ¿no? Bueno, pues, y como es tan diversa y tan globalizada, creo que es un buen cajón desastre para cualquiera que tenga... Es verdad, por eso sí, porque si se trata desde todas las perspectivas, desde luego... Sí. Bueno, acabáis de nacer hace bien poquito, notáis que va evolucionando poco a poco, que la gente se va interesando, que va participando en las charlas. Sí. Bueno, nosotros notamos frenados y acelerones, porque claro, llega el verano y hasta que arrancamos otra vez, pero bueno, pues ahora ya hemos hecho una tertulia, este miércoles hacemos otra, el mes que viene otra, entonces esperamos que ahí pues vuelva a arrancar un poco todo. Por supuesto somos gente que vivimos en Toledo, aunque yo he vivido 9 años fuera, pero conozco a muchísima gente de Toledo y mis compañeros igual. Entonces, bueno, pues usamos nuestra red de contactos para pues, dar a conocer nuestras actividades y que bueno, ir ganando pues, personas, socios, que lo que nos importa es que contacte con nosotros, ¿no? Eso es lo más importante, gente porque también da una satisfacción personal, que organizas una visita cultural y viene gente porque tiene algo, porque le parece un mejor plan que quedarse la mañana leyendo el periódico, pues nos da una satisfacción bastante grande, ¿no? Entonces, pues por eso digo que yo lo veo así, ¿no? Como me has comentado. Sí. Hablabas también de investigación, ¿tenéis en el futuro a lo mejor pensado hablar con la universidad para realizar determinadas investigaciones o aportar algo también? Porque hablábamos antes que no existe grado como tal en Castilla-La Mancha de antropología, sí que hay un máster, pero bueno, oye, todo puede... Sí. Bueno, desde luego, claro, hemos estudiado antropología y hay profesores de antropología en toda Castilla-La Mancha, hay museos antropológicos, o sea, hay ciertas instituciones con las que estamos en contacto, también la Asociación de Antropología Nacional, también estamos en el camino de formar parte de ella, pero también quería decir que nosotros
o sea, estamos muy contentos de ser una asociación y de conservar, digamos, nuestra independencia. O sea, es decir, no queremos, digamos, o sea, queremos colaborar, pero no colaborar si es pertinente, por así decirlo, ¿no? Porque estamos, digamos, orgullosos de lo que somos y de permanecer así, ¿no? Es decir, de nuestra independencia. Y colaboramos bien, ¿no? Y bueno, y si esa colaboración pues, nos puede traer recursos para organizar actividades, investigaciones, pues mejor. Pero somos muy celosos en el sentido de nuestra independencia, lo que decía al principio, ¿no? Queremos una sociedad civil que puede organizarse y puede hacer las cosas por su cuenta y sin necesidad de tutelas o dependencias o claro, aprovechamos las subvenciones, ¿no? Pero sí. Sí, decías, perdón. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido interesantísima la conversación, esto podría alargarse muchísimo más. Si no me descarrete, que yo no paro. Emplazamos aquí a todo el mundo para que visite esta página web y sepa realmente las actividades que desarrolláis y todo lo que hacéis, porque merece la pena, la verdad. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad, darnos a conocer y nada, animamos al público a que se contacte con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.